El Espíritu Santo tomó parte activa en la obra de creación de este mundo. Es una persona coeterna con el Padre y el Hijo. Inspiró a los escritores de la Biblia. Y durante todas las épocas ha tomado parte activa en la obra de transformación del ser humano. Pero, ¿qué papel desempeña el Espíritu Santo en nuestra espiritualidad? El estudio de este trimestre nos ayudará a comprender mejor el inmenso don que tenemos en el Espíritu Santo. Bienvenidos nuevamente al repaso de la lección. Es realmente un placer estar con ustedes. Hemos estado estudiando acerca del Espíritu Santo y creo que en esta oportunidad vamos a aprender una lección muy importante que nos habla acerca de el fruto que produce el Espíritu Santo en la vida de cada uno de nosotros. Pero antes de comenzar, como es nuestra costumbre, vamos a pedir la dirección de nuestro Dios para el estudio de esta lección. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, te damos gracias por todas las bendiciones que tú derramas en cada uno de nosotros. Ahora, al repasar esta lección, te pedimos tu Santo Espíritu para que podamos entender, para que podamos aprender y sobre todas las cosas podemos poner en práctica lo aprendido en esta lección. Gracias porque nos escuchas, quédate con nosotros, en el nombre de Jesús. Amén. En cierta ocasión, una maestra quería saber qué significaba el amor para unos niños de primaria. Así que les hizo la pregunta: ¿qué es para ustedes el amor? Los niños se pusieron a pensar hasta que de repente una niñita de 6 años se levantó de su silla y corrió hacia la maestra. La abrazó, la besó y le dijo: maestra, eso es el amor. La maestra se puso a pensar en un momento y le dijo: sí, eso es el amor, pero yo quisiera que me dijeran algo más acerca del amor. Así que todos los niños estuvieron pensando por un momento. De repente, la misma niñita se levantó y empezó a arreglar los libros que estaban en una mesa en desorden. Comenzó a arreglar las sillitas que estaban también tiradas por un lado del aula. Y también comenzó a recoger los papeles que estaban tirados en el piso. Y después de haber hecho algunas obras, le dijo a la maestra: maestra, el amor es ayudar a otros que lo necesitan. Cuando nosotros vemos la lección de esta semana, descubrimos que el Espíritu Santo produce frutos en la vida de cada uno de nosotros. Al repasar la lección, encontramos que nosotros podemos producir frutos siempre y cuando estemos cerca de Dios. Y al ver la lección, descubrimos que el mayor fruto de todos eso es el amor. Y el amor, como lo dijimos en la lección anterior, es el carácter de Dios. Ahora, muchas veces nos esforzamos por producir algo bueno en la vida, pero nosotros como seres humanos, pecadores, estamos llenos de tantas debilidades y de tantos fracasos que no podemos producir algo bueno. Por eso es que el Señor Jesús, en el libro de Juan, el capítulo 15, el versículo 1 y 2, nos dio la clave por la cual nosotros podemos producir algo bueno. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleve fruto, lo limpiará, para que lleve más fruto. En esta parábola, el Padre es el labrador, Jesús es la vid y nosotros somos los pámpanos o sarmientos que estamos unidos a la vid. Ustedes saben, queridos amigos, que el árbol produce frutos y es que están unidos a las ramas. Si cortamos una rama, la quitamos del tronco, del tallo, ese árbol o esa rama no va a producir nada. Al igual como nosotros, por nuestros propios méritos, por nuestros propios esfuerzos, no podemos producir más que obras de maldad. Pero es ahí donde viene la diferencia cuando el Espíritu Santo entra en el corazón del ser humano. Aquel hombre que está acostumbrado a la maldad o que está acostumbrado a hacer daño o lastimar, se convierte ahora en una persona que busca hacer el bien.
Por eso la niñita lo dijo de esa manera. El amor es lo que produce el servir o el ayudar a los demás. Todo fruto no depende de nosotros. Por eso el Señor Jesús lo explicó de esta manera. El árbol bueno produce frutos buenos, pero el árbol malo produce frutos malos. Y al final, ¿qué sucede con los que producen frutos malos? Va a ser cortado y va a ser echado al fuego. Por eso es que es muy importante, como estudiamos en las lecciones anteriores, tener el bautismo del Espíritu Santo. Porque cuando el Espíritu Santo mora en nosotros, produciremos algo que agrade a Dios y que pueda agradar a los demás también. En el libro de Primera de Corintios, el capítulo 13, el versículo 13 dice lo siguiente: y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estas tres, pero el mayor de ellos es el amor. ¿Qué hace el amor? La primera y más importante característica del Espíritu Santo. El amor es el que transforma la vida del ser humano. Cuando nosotros logramos entender el sacrificio que nuestro Señor Jesucristo hizo en la cruz del Calvario por amor a nosotros, ese mismo pensamiento o ese mismo entendimiento nos lleva a amar y aceptar con fe el sacrificio hecho por Él. Por eso es que el amor es el que cambia la vida del ser humano. Nosotros necesitamos entender que necesitamos amar a Dios por sobre todas las cosas. Porque Él ha hecho todo por nosotros para podernos salvar. Por eso es que nosotros tenemos que pedir al Espíritu Santo que transforme nuestra vida a través del amor. Todas las demás virtudes, todos los demás frutos que lleva el Espíritu Santo en nuestra vida son importantes. Pero el que cambia realmente nuestro entendimiento y nuestra conducta es el amor. Uno de los frutos que trae el libro de Gálatas, el capítulo 5, el versículo 22 en adelante, es el gozo. Y en Romanos capítulo 14, 17 dice: porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. ¿Cuál es el fundamento del gozo que produce el Espíritu Santo? Comprender y aceptar el amor de Dios por nosotros y el sacrificio de Él. Muchos de nosotros hoy en día podemos ver el estrés y la depresión cómo está causando el daño en las familias. Muchas personas no tienen gozo. Podemos ver los rostros de las personas en la calle o en nuestro trabajo, en nuestro área de trabajo. Podemos mirar a personas con un rostro lleno de tristeza, de angustia. ¿Por qué se manifiesta esto en el rostro de estas personas? Porque sencillamente no tienen gozo. Porque saben una cosa, queridos amigos, el gozo es un fruto del Espíritu Santo. Y solamente cuando Dios mora dentro de nuestro corazón es que podemos manifestar el gozo por todo. Por eso, como dijimos en lecciones anteriores, Pablo decía, por siempre o en todo momento estar gozosos. Y el gozo no sale de nosotros porque queremos, sino porque se produce al tener el Espíritu Santo. Siempre debemos de considerar que una persona cristiana no puede estar triste. Aún a pesar de las circunstancias de la vida, necesita manifestar el gozo que produce el Espíritu Santo en ella. Ese gozo es algo que irradia y que se transmite a otras personas que nos rodean. Por eso cuando el cristiano llega a un lugar debe ser la persona más alegre, más gozosa. Aún como dijimos, en medio de las circunstancias difíciles o de la enfermedad, tenemos que manifestar el gozo que contagie a otros con esa alegría. Que la gente pueda mirar que Cristo vive en nosotros. También hay algo que el mundo está sufriendo o padeciendo en este momento, es la falta de paz. Y uno de los frutos del Espíritu Santo es la paz. ¿Cuántos anhelamos tener paz en nuestro corazón? Las grandes potencias hablan de paz, los países quieren tener paz, pero realmente es muy difícil cuando estamos desconectados de la vid. Cuando nos desconectamos o nos apartamos de Jesús, no podemos tener paz. Muchos a veces no pueden dormir tranquilos porque tienen su mente llena de tantos pensamientos, tantas preocupaciones, tantas angustias. Pero en realidad cuando nosotros
tenemos el Espíritu Santo, podemos descansar tranquilos. Saber que podemos confiar en un Dios que nos va a traer esa paz, esa seguridad de que todo lo que nosotros hagamos va a salir bien porque Él está con nosotros. Otro de los frutos del Espíritu Santo es la paciencia. Vivimos en un mundo donde la paciencia se ha terminado. Lo podemos ver en las líneas que hay en las carreteras. Mucha gente desesperada, quieren llegar rápido a esos lugares. Lo mismo en los trabajos o en cualquier situación. Pero el Señor pone en nuestro corazón la paciencia, porque fíjense lo que dice Apocalipsis 14:12, y es una característica del pueblo de Dios en el final del tiempo. Dice, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Hay pocas personas pacientes por naturaleza. Algunos se esfuerzan en serlo, pero el fruto es momentáneo. Porque solamente la paciencia que viene del Espíritu Santo es la que nos permite vivir en este mundo lleno de tanta rapidez. Cuando nosotros tenemos la paciencia, podemos con confianza esperar en las promesas del Señor. El Señor dice en la Biblia que es paciente para con nosotros, y esa misma paciencia es transmitida a través del Espíritu Santo para nosotros también, para que podamos aguardar con esperanza la segunda venida de su advenimiento. Necesitamos tener paciencia en esta vida para poder sobrellevar las cargas que llevamos cada día. Imagínense, una vida sin paciencia es una vida llena de pleitos, es una vida llena de angustias, de problemas. Pero cuando tenemos la paciencia por el Espíritu Santo, estamos conectados con Jesús a través de su Espíritu, podemos tener la esperanza y la paciencia en nuestros corazones. Otro de los frutos del Espíritu Santo es la benignidad. Primera de Pedro 2:3 dice, habéis gustado la benignidad del Señor. Y fíjense qué interesante, porque en la palabra de Dios se menciona mucho acerca de la benignidad del Señor. Y es un fruto que nosotros podemos guardar porque muestra que Dios es bueno. Así como Dios es bueno con nosotros, nosotros debemos ser buenos con los demás. Porque una cosa, queridos amigos, los frutos del Espíritu se manifiestan a través de una conexión vertical con Dios, a través de estar unidos con el Padre y el Hijo. Pero también esto se lleva a nuestro plano horizontal con las demás personas. Podemos y debemos reflejar la bondad que el Señor nos ha puesto en nuestro corazón. Por eso, si hay algo que nosotros debemos de hacer, es manifestar la bondad a aquellos que lo necesitan. A mucha gente que sufre hoy en día, pero solamente cuando nosotros ayudamos a esas otras personas, nuestro corazón se llena de bondad. En otras versiones dice caridad, podemos darles algo de esperanza también a esas personas. El Espíritu Santo nos impulsa a través de la bondad a reflejar el corazón de Dios, que es el ayudar a otros. ¿Saben una cosa? Nosotros estábamos perdidos en este mundo sin esperanza. La ley demandaba la muerte del pecador, pero en su infinito amor y bondad el Señor se manifestó en la cruz del Calvario para podernos salvar y ayudarnos en nuestra condición de pecado. Gracias a Dios por su bondad, porque Él es tan misericordioso con cada uno de nosotros. Otro de los frutos que el Señor nos pone en nuestra vida es el amor hacia los demás. Fíjense, la bondad se manifiesta en acciones, como dijimos anteriormente. Vamos a ir adelantando en nuestra lección y vamos a hablar acerca de otro de los frutos, que es la fidelidad. El Señor quiere que nosotros seamos fieles en todo, que podamos ser cristianos de confianza, que cuando la gente viene a nosotros pueda encontrar a alguien en quien confiar. Amigos, nosotros también podemos manifestar la fidelidad, así como Dios es fiel. Sus promesas son fieles. Él siempre cumple lo que promete. Nosotros, como cristianos, como hijos de Dios, tenemos que cumplir y tenemos que manifestar a otros esa fidelidad para que la gente pueda confiar en nuestro testimonio. Una de las cosas que afecta realmente
a que las personas puedan venir a Jesús, que puedan ser salvas, es la falta de confianza en el cristianismo hoy en día. Porque los cristianos no son fieles. Por eso no podemos atraer a otras personas cuando las personas no pueden tener confianza en nosotros. Porque el cristianismo ha perdido esa fidelidad o esa credibilidad. Porque muchos de nosotros no somos confiables. Algunas personas nos cuentan algunas cosas y a veces no pueden o no tienen el valor de contarlas porque no sienten confianza de que vamos a ser sinceros o que vamos a guardar lo que ellos nos están diciendo. Dios es fiel y para siempre es su fidelidad. El libro de Salmos capítulo 37, 3 dice: confía en Jehová y haz el bien, habita tu tierra y cultiva la fidelidad. Amigos, la mansedumbre. Pero los mansos heredarán la tierra y se recrearán con abundancia de paz. Salmos 37, 11. Realmente uno de los mayores ejemplos de mansedumbre es nuestro Señor Jesucristo. Ahora, algunos confunden la mansedumbre con el ser tontos. No, Jesús manifestó la mansedumbre al ser humilde de corazón. Nosotros también debemos mostrar a otros la mansedumbre, el ser humildes, pero siempre defendiendo nuestro derecho. Imagínense cuando golpearon a nuestro Señor Jesucristo en la cara. El Señor Jesús no se quedó callado. Él dijo: ¿por qué me golpeas? ¿Hay alguna razón para que me golpees? La mansedumbre no significa agachar la cabeza y sufrir sin decir nada. Significa hacer las cosas buenas. Y uno de los frutos del Espíritu Santo que necesitamos es el dominio propio. El dominio propio no se refiere simplemente a comida o bebida. En otras ocasiones se le menciona como la temperancia. El dominio propio es hacer lo bueno y no abusar de lo bueno. Significa que nosotros podamos hacer las cosas correctamente, que podamos dominar nuestros impulsos, nuestros caracteres. Es maravilloso lo que el Espíritu Santo produce en nosotros. Y esto es una obra de cada día. Cuando nosotros estamos conectados de Jesús, cuando nosotros estamos cerca de Dios, esos frutos se manifestarán en una vida llena de abundancia. El Señor quiere hacer de nosotros lo mejor, porque somos hijos de Él. Él quiere que en nuestro corazón pueda manifestarse las obras del fruto del Espíritu Santo, para que otros puedan ver a Cristo en nuestros corazones. Por eso, queridos amigos, permitamos que el Espíritu Santo produzca frutos en nuestra vida, porque de lo contrario, el árbol que no produce fruto será cortado y será echado al fuego. Pero Dios es tan misericordioso que ha dado su Espíritu Santo a cada uno aquello de que los teme y que le pide a Él para que pueda transformar la vida. Vamos a orar. Padre nuestro, en esta hora te damos gracias por los maravillosos frutos que produce tu Santo Espíritu en nuestra vida. Señor, humildemente te pedimos que pueda producirse no a uno, sino a 100 y a miles, para que otras personas puedan mirar en la obra manifiesta de tu Espíritu Santo en nuestras vidas, y que para que puedan acercarse a ti confiadamente, porque al mirarnos a nosotros puedan mirarte a ti, Señor Jesús, reflejado en nuestras vidas, gracias a los frutos que tú produces: el amor, la paz, la benignidad, la paciencia, la mansedumbre, la templanza. Todos esos frutos serán parte nuestra si nos mantenemos conectados a ti, Señor Jesús. Ayúdanos a agarrarnos de tu mano y a pasar horas y horas en el estudio de tu palabra y a orar para que esos frutos puedan producirse en nuestra vida. Gracias por escucharnos. En el nombre de Jesús. Amén. Les esperamos en la próxima lección y que el Señor les bendiga.